Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar. Estábamos revisando el concepto de segmentación, que básicamente mencionábamos que se refiere a la separación entre los objetos que aparecen en escena y el fondo de la misma. Operación que debemos de realizar o que se tiene que resolver antes de pasar a la extracción de características de los objetos mismos, o incluso la identificación de las estructuras que aparecen en cada uno de los objetos. Entonces, mencionábamos que teníamos dos formas de poder resolver esta separación o extracción del fondo a partir de la operación de umbralización, o bien a partir de seguir criterios de conectividad entre los píxeles que aparecen en las entre los píxeles, perdón, que pertenecen a cada uno de los objetos. Decíamos que podíamos definir un criterio y de acuerdo a ese criterio, en unión con la conectividad, se podía establecer o marcar una condición que nos sugiriera que un cierto píxel pertenece a una región dentro de la imagen y de esta manera, bueno, procesar esa imagen para obtener grupos de píxeles con características o comportamiento similar, dando al final, pues, como resultado que todos los píxeles quedaran agrupados o asociados, y obviamente, pues, esa agrupación tendría que corresponder a los objetos que aparecen en escena. Entonces, bueno, en ese sentido estábamos siguiendo un ejemplo donde básicamente teníamos una imagen ya en niveles de gris, y esta segmentación o el proceso que se siguió aquí básicamente fue la umbralización o binarización de la imagen. Que bueno, decíamos que básicamente consiste en pasar la imagen en tonos de gris a través de la función de umbral, donde nos iba a separar, o más bien la salida de la imagen era una imagen donde los píxeles pues solamente iban a tener dos posibles valores en sus píxeles, ya sea el 0, el 255, si hablamos en una codificación de niveles de grises, o bien si hablamos en específico de una codificación en binario, pues hablábamos directamente del 0 y el 1. Donde, bueno, el 0 nos representa lo que sería el fondo, y el 1 podemos decir que nos representaría los píxeles que pertenecen a los objetos. Y mencionábamos que ya una vez que la imagen está binarizada de esta manera, pues ya lográbamos nosotros, o al menos ya la computadora podía entender que cualquier píxel que fuera diferente de 1, pues simplemente correspondía al fondo de la imagen. Hasta este momento, pues básicamente con la operación de umbralización quedaba resuelto el asunto de distinguir los objetos del fondo. Y el siguiente paso quizás ya era hacer una distinción entre los objetos. ¿Cómo se podía distinguir o saber o cómo decirle a la computadora que si un cierto grupo de píxeles pertenece a un solo objeto, o quizás ese grupo de píxeles en realidad pertenece a dos objetos? Pues entonces hablábamos ahora de un siguiente paso que se llamaba etiquetado. Entonces, primero es distinguir a los objetos del fondo de la imagen, y una vez que ya somos capaces, o en este caso la computadora a través del algoritmo ya es capaz de distinguir esos objetos del fondo de la imagen, entonces el siguiente paso es, por ejemplo, que nos contabilice cuántos objetos hay. Y una forma de hacer eso, o más bien la forma de resolver, es a través de etiquetar los objetos.
Les comentaba que otra vez este procedimiento o este proceso de etiquetado se puede resolver trabajando ya en concreto con los píxeles que pertenecen a los objetos. Y otra vez utilizando el criterio de la conectividad, donde, bueno, definíamos que podemos encontrar dos alternativas básicas de conectividad entre un píxel y sus vecinos. Hablábamos de la conectividad 4 o bien de la conectividad 8, donde, bueno, se refiere a tomar en consideración solamente un conjunto de píxeles que son contiguos al píxel de interés. Entonces, utilizando cualquiera de esos dos criterios de conectividad, nosotros podemos verificar si existe una relación de vecindad entre píxeles, y de esta manera nosotros podemos ya delimitar un poco más, digamos, ya no la extracción del fondo de la imagen, porque eso ya lo hicimos, sino ahora más bien separar los diferentes objetos. Cada vez que nos estemos preguntando por ese etiquetado, o más bien cada vez que tengamos que resolver o identificar cuántos objetos yo tengo en escena, entonces tengo que etiquetarlos. Entonces vamos a irnos por grupos de píxeles, o más bien vamos a ir recorriendo la imagen píxel por píxel otra vez. Cuando identifiquemos un píxel diferente del fondo, empezaremos a verificar todos sus píxeles vecinos mediante criterios de conectividad, y de esta manera todos los píxeles que pertenecen a un mismo objeto los vamos a construir otra matriz auxiliar, donde en esa matriz auxiliar, les digo, los píxeles que corresponden al mismo objeto, en esa misma posición, le vamos a poner una etiqueta. Esa etiqueta igual puede ser otro número entero o un texto, bueno, perdón, un carácter o un número entero. Normalmente, o por comodidad, en la programación, pues se suelen utilizar números enteros, ¿vale? Entonces, todos los píxeles que queden agrupados por pertenecer o formar parte de un solo objeto, se les va a inicializar o se les va a reiniciar con un valor entero, ¿sí? Les decía, pueden ser estos enteros y en orden ascendente, por ejemplo. De tal manera que cuando se identifiquen los píxeles que pertenecen a un grupo 1 o a un objeto 1, quizás su etiqueta sea el 1. Y luego se sigue explorando la imagen y se encuentra un segundo conjunto de píxeles que también están conectados entre sí, y se les puede asignar una segunda etiqueta. Y así de manera sucesiva hasta explorar toda la imagen. Entonces, bueno, dependiendo del número de elementos u objetos que se hayan identificado en la imagen, pues será el número de etiquetas que se genere. Entonces, tenemos imagen en nivel de gris, umbralizado, donde se ha separado los objetos de lo que es el fondo de imagen, y lo que sigue es etiquetar. Fíjense, dice, una vez que se separan los objetos del fondo, para aislarlos completamente se procede a etiquetar. En particular, bueno, el proceso de etiquetado es como les acabo de describir. Sin embargo, bueno, para ir directamente perdón, a las aplicaciones, vamos a utilizar igual esa función de la librería de MATLAB, que bueno, vean, su nombre es BW Label, donde ese BW al principio significa Black and White,
y bueno, la palabra etiquetado en inglés. Entonces es un etiquetado de una imagen blanco y negro. Normalmente, bueno, esta imagen blanco y negro pues ya es otra forma de distinguir a las imágenes binarias, donde ya no encontraremos tonos grises, simplemente vamos a encontrar los niveles de saturación blanco y negro. Bueno, ¿cuál es la estructura o la sintaxis de esto? Yo les comentaba que esta función de etiquetado normalmente eh, su función será verificar si a partir de un píxel de interés tus píxeles vecinos o que se encuentran contiguos a ese píxel de interés son o no parte del objeto. Les digo, como ya estamos trabajando sobre la imagen binaria, pues ya eso se simplifica mucho porque simplemente lo que vamos a checar es si que ese valor, por un lado, cumpla con el criterio de conectividad y por otro lado, que sea diferente del fondo de imagen. Si es diferente del fondo de imagen, pues simplemente lo etiquetamos. Bueno, esta función recibe dos parámetros. El primero de ellos, pues básicamente es la imagen umbralizada. Y en el segundo, vean que es un número. Con este número, yo le estoy indicando a la función si lo que quiero que verifique es la conectividad. En este caso, yo quiero conectividad 8, y le pongo el parámetro 8. Lo que quiere decir este segundo parámetro es la conectividad. O bien, yo puedo modificar ese parámetro indicándole que quiero que verifique la conectividad 4. Aquí nada más recordándoles que eso de la conectividad se refiere a esta parte que mencionábamos previamente, ¿sí? Ese algoritmo va a verificar que a partir del píxel de interés va a preguntar por estos píxeles, ¿sí? Les digo, checaría primero, o mediante esto estamos verificando que estos píxeles son contiguos. Y lo único que falta determinar es, por ejemplo, que este píxel, si es diferente de 1, en este caso sería el 0, quiere decir que es un píxel que pertenece al fondo de la imagen. Por lo tanto, se descarta y lo deja así, ¿no? Lo deja como tal cual estaba sin cambios, como fondo de imagen. Verifica si no pertenece al fondo de la imagen y mediante este criterio de conectividad sabemos que está contiguo a este píxel de interés se supone que previamente verificamos que es parte de un objeto, ¿sí? Entonces, aquí nada más hay que ver, lo que se verifica es que este no sea el fondo o igual que no haya sido etiquetado. Entonces, si cumple con esas dos condiciones, se marca con la misma etiqueta que ya tiene este píxel. Y de esa manera vean que una vez que se terminó de explorar este píxel, se avanza a otro píxel y otra vez se verifican sus vecinos, ¿sí? Eso, perdón, esto con conectividad 4 o bien con conectividad 8, tomando en cuenta todos los píxeles vecinos. Eso es lo que básicamente hace esta función, ¿sí? Es por eso que aquí nosotros le indicamos la conectividad. Aquí en este ejemplo que pongo, pues en este ejemplo que pongo le estoy indicando una conectividad 8. Igual ya experimentando con alguna imagen en particular,
pues ya observaríamos diferencias específicas entre los dos tipos de conectividad. Ahora, ¿qué es lo que nos regresa como salida? Lo siguiente. Ese primer parámetro L, bueno, les digo, estos en general son nombres de variables. Ahí la primera variable le llamé L mayúscula, la segunda se llama NO, en general puede ser cualquier nombre, es una variable, pues. Aquí nada más lo que hay que tomar en cuenta es que esta L, lo que les regresa o lo que trae como información, igual es una matriz del mismo tamaño que la imagen de entrada, salvo que en esta matriz resultante, todos los píxeles que pertenecen al fondo de la escena, los está marcando con un 0. Y a partir de eso, las diferentes regiones u objetos que se detectaron en esta imagen binaria, aquí ya van a aparecer etiquetadas, ¿sí? Por ejemplo, si se detectaron 3 regiones o 3 objetos, entonces aquí dentro de esta matriz, les digo, todo el fondo va a aparecer en 0. La región 1, creo que esto lo que hace las etiqueta con números enteros. La región 1 va a traer el 1, la segunda región un 2 y la tercera región un 3. ¿Sí? De tal manera que si nosotros observáramos esta matriz de datos, veríamos todos los elementos que corresponden al fondo en 0, un conjunto de objetos que pertenecen a un objeto en 1, otro conjunto que pertenece al segundo objeto en 2 y el otro en 3. Ese es este parámetro. El siguiente parámetro básicamente nos va a indicar el número total de etiquetas utilizadas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En este ejemplo que les acabo de describir, que si se detectaban 3 regiones, estas fueron etiquetadas de 1 al 3, entonces el valor que va a regresar este parámetro es el valor de la última etiqueta, ¿sí? Entonces, si tenía 3 regiones, fue la etiqueta 1, la 2 y la 3. Por lo tanto, en lo que me va a regresar como salida en ese parámetro va a ser el número 3. Si tuviéramos 10 objetos o 10 regiones, entonces aquí, en esa variable NO, yo observaría la salida o después de que se ejecute esa instrucción, el 10. Entonces, esos son las variables o parámetros de salida que nos entrega este comando que hace el etiquetado. Recibe la imagen de entrada binaria, le indicamos qué conectividad debe tomar en consideración y nos regresa la matriz con las etiquetas y el número de etiqueta máximo. Este símbolo que ven aquí simplemente indica el complemento o la negación de la matriz binaria. Vean, aquí en este ejemplo, el fondo lo está representando con un 0 y los objetos con un 1. ¿Sí? Esto sería la matriz B. Sin embargo, bueno, aquí se negó o se está haciendo una negación de esa matriz, donde ahora con ese operador lo que estoy haciendo es cambiando la información, es decir, para el comando quizás trabaja mejor, o más bien trabaja mejor con esas condiciones. Que el fondo sea en color blanco y que los objetos sean en color oscuro. Es por eso que ahí apliqué el operador vamos a decir, de inversión de información. Recordarles que esta matriz umbralizada, los valores que maneja son ceros y unos. ¿Sí? Este es el 0, lo que es el fondo, y el 1 son los objetos. Aquí por eso les digo, mediante una prueba, observé que la función
trabaja mejor con la información que trae esta imagen, pero invertida. Por eso existe ese operador. Esa sería la razón. Si nosotros en el algoritmo o modificamos nuestra función de umbralización para que haga la operación inversa, bueno, de entrada, cuando la mostremos, esto se vería invertido, fondo blanco, objetos en color negro, pero aquí ya no tendríamos que invertir nada. Bien, una vez que ya hemos etiquetado, básicamente en esta línea yo tengo los objetos ya etiquetados, ¿sí? Yo ya puedo, ahora sí, distinguirlos. Bueno, vamos a escribir eso aquí a Florence. Una vez que se separan los objetos del fondo, para aislarlos, se procede a etiquetarlos. Simplemente vamos a escribir lo siguiente. Después de ser etiquetados, después de son etiquetados, coma, ya se pueden procesar de forma independiente. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Si ustedes se recuerdan de todas las operaciones que hemos estado revisando previamente, nosotros habíamos tenido la precaución, incluso de las imágenes que capturábamos, que solamente apareciera un solo objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no llegábamos a estos procedimientos. ¿Sí? La importancia de la segmentación radica en eso, en que ahora, ya con esto que acabamos de describir, nosotros ya seremos capaces de manejar imágenes donde aparezca más de un objeto. ¿Sí? Acuérdense cuando hacían el asunto del identificador de monedas, ahí cuál era la restricción que teníamos, pues que solamente quizás se podía presentar una moneda a la vez. Y a través de esa representación, o a través de esa condición, pues nosotros calculábamos su área, por ejemplo, para poder hacer posteriormente las comparaciones correspondientes. Ahora, con el asunto del etiquetado o la segmentación en general, ya podemos nosotros manejar imágenes que contengan incluso más de un objeto de interés. Es por eso que aquí yo les digo que una vez que los objetos han sido etiquetados, ya los podemos manipular de forma independiente. Es decir, imagínense que ya en la imagen que yo capturé, en realidad ya no importaría que aparecieran 2 o 3 monedas. ¿Por qué? Pues con esto que acabamos de hacer de la segmentación, pues yo ya puedo identificar que hay 3 monedas y lo único que restaría es eh, reutilizar la aplicación que ya hicimos para que una vez que yo las haya segmentado y que ya las pueda manipular de manera independiente, ahora sí yo las pueda ahora identificar o clasificar eh, la denominación a la que corresponde cada una de ellas. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con este último comentario, que después de que los objetos son etiquetados, ya se pueden procesar de forma independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que para cada etiqueta hay un objeto, o más bien, todos los píxeles que tengan una cierta etiqueta o un cierto valor de etiqueta forman parte de un objeto. Perdón. Entonces, si yo quisiera encontrar el área de esos objetos, pues simplemente voy a buscar el total de elementos que corresponda a un valor de etiqueta y eso ya me regresaría el área. ¿Vale? Bueno, entonces recuerden, hasta aquí o con esta línea ya tenemos identificados todos los objetos que aparecen en escena. Y ya quedan distinguidos del fondo de imagen. La siguiente línea, pues simplemente es una mera representación gráfica.
¿sí? Aquí esta instrucción lo que hace es simplemente decir que las etiquetas las convierta a color. Por eso aquí el comando es, o la función dice label to RGB, ¿sí? Conversión de etiquetas a colores. Y vean que recibe como parámetro la matriz donde aparecen las etiquetas de los objetos. Entonces, eso lo que me genera, este comando lo que me genera es esa imagen, ¿sí? Cada, mm, cada etiqueta le asigna un color, bueno, le asigna un color específico. Ya de esa manera, pues ya si quisiéramos presentar la información, pues ya ahí veríamos ahí ya veríamos el resultado o una distinción clara de los objetos que aparecen en escena, ¿sí? Pero les digo, bueno, esto ya nada más es mera presentación de resultados, donde esta instrucción lo que hace de manera directa recibe la matriz con las etiquetas y cada conjunto de píxeles con una etiqueta determinada le asigna un color. Entonces vean el proceso, tenemos nuestra imagen en tonos de gris, la umbralizamos y finalmente la etiquetamos y ese sería ya el resultado. Entonces otra vez les comentaba que finalmente cada objeto se puede describir a partir de sus características, por ejemplo, el área, el perímetro u otros parámetros con la intención de hacer un reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de estos 8 objetos que aparecen en esa imagen, vemos que en general pues son o los 8 elementos u objetos que ahí aparecen, en general podemos decir que son completamente distintos, ¿sí? En este caso, tomando como criterio lo que es la forma, pero ya con esta segmentación que acabamos de hacer, quizás lo que sí podríamos validar, por ejemplo, eh, o generar son dos grupos de objetos, vamos a decir, o tomando como criterio el número de hojas. Por ejemplo, tiene, o podemos decir que hay 4 hojas y 4 hojas, y en los de abajo tenemos en general 3 hojas. Entonces, vean que aquí ya el siguiente paso, ya para hacer una agrupación de objetos, ya tiene que ver con el tema que ya vimos de hacer una comparación de imagen. Y de esa manera, estos 8 elementos, pues ya los podríamos agrupar. Ya pudiéramos decir, si el criterio fuera el número de hojas, la conclusión o el sistema de visión lo que nos tendría que ofrecer como solución es decir que identificó 2 clases, donde en la clase 1 quizás son elementos que tienen 4 hojas y en la clase 2 son elementos que tienen 3 hojas. Para que pueda tomar a cabo esa decisión el sistema de visión, pues otra vez podemos utilizar eh, métricas que nos permitan hacer una comparación entre objetos, ¿sí? Que son algunas de ellas, por las que ya hemos revisado o las que han utilizado para el caso de la identificación de las monedas. Bien, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, piensen por ejemplo que si aquí ya estamos hablando de eh,
banda transportadora, pues que quizás en esa banda transportadora pueden venir eh, productos o componentes de diferente clase, y entonces nosotros tendríamos que identificar eh, en cada fotografía que se tome en nuestro sistema de visión, identificar cuántos y de qué tipo son esos componentes para que el robot los pueda ubicar en el contenedor correspondiente. ¿Vale? Bueno, para seguir completando esa tarea, después del etiquetado, pues ya se puede proceder a las operaciones que ya hemos visto también previamente. Entonces, bueno, para ello, para ejercitar esta segmentación, van a hacer la siguiente actividad. Fíjense, van a hacer dos experimentos. En el primer experimento van a hacer lo siguiente. Dice, segmentar y etiquetar la imagen proporcionada y mostrar la imagen resultante. Bueno, la idea sería la siguiente. Dice, una vez que se identificaron todos los objetos en la escena, mediante las etiquetas, lo que van a hacer es trasladarlos hacia un mismo centro de masa. Y en una tablita van a escribir o van a indicar cuál fue el centro de masa de cada uno de los objetos. Y la imagen que van a poner es cómo quedaría cuando todos los objetos están trasladados hacia el mismo centro de masa. Por ejemplo, bueno, este sería un ejemplo. Vamos a suponer que en la imagen que yo les proporcione aparecen estos tres objetos geométricos: un cuadrado, círculo y un triángulo. ¿Sale? Entonces, la idea es que de esta imagen donde aparecen esos tres objetos, apliquen la segmentación y después del etiquetado, ustedes van a saber que este grupo de píxeles va a tener una etiqueta, otra y otra. Bueno, una vez que hayan identificado los objetos, van a calcular el centro de masa de cada uno de ellos. ¿Sí? Es decir, el centro de masa del cuadrado, el centro de masa del círculo y el centro de masa del triángulo. Y una vez que hayan hecho eso, van a trasladar todos los objetos hacia un mismo centro de masa. Aquí en esta ilustración, lo que les muestro es que tomé como referencia el centro de masa del cuadrado, y entonces, mediante la operación de traslación, llevé este objeto, o más bien hice coincidir este centro de masa con este centro de masa. Y aquí ya quedó el círculo. Y luego trasladé el centro de masa del triángulo también hacia el centro de masa del cuadrado. De tal manera que el resultado final de esta imagen sería esta. ¿Sí? Entonces, o en otras palabras, la idea es que todos los objetos que aparezcan en escena queden sobrepuestos, y esa sería la imagen resultante. ¿Sí? Entonces, este sería el primer experimento. Les voy a proporcionar una imagen, van a segmentar, identificar los centros de masa, y todos los objetos los van a poner en el mismo centro de masa para generar una imagen, vamos a decir, con todos los objetos sobrepuestos.
Ese es el primer experimento. Segundo experimento. Experimento 2. Dice, capturar una imagen donde aparezcan tres clases de objetos. Bueno, tres clases o tres tipos de objetos. Y vean, con al menos dos muestras de cada clase. Dice, utilizar segmentación para contabilizar el número de objetos de cada clase que aparecen en la escena. Y bueno, aquí una restricción que puede ser esto, dice nota, o más bien esto sería como como vamos a decir, como que una información que requerimos ahí en la aplicación. Dice, suponga que los objetos de una misma clase son del mismo tamaño. Entonces, ¿aquí qué van a hacer? Aquí lo que yo les mencionaba, vamos a suponer por el momento que esa fotografía o imagen que capturen, vamos a suponer que es una imagen que el sistema de visión está capturando, quizás de una banda transportadora o de algún otro dispositivo que lo que quiere es identificar o reconocer objetos. Entonces, por ponerles un ejemplo así muy más específico, un ejemplo de esas tres clases de objetos. Otra vez, acudimos a las imágenes de monedas. Vamos a suponer que tengo tres denominaciones distintas, esas serían mis tres clases. Pero en la imagen que capturen, les solicito que al menos aparezcan dos muestras de cada clase. Es decir, si nos vamos a lo mínimo, pues yo ocuparía que aparecieran dos monedas, no sé, de 5 pesos, dos monedas de 2 pesos y dos monedas de 1 peso. Tendrían 6 objetos. Entonces, necesitarían utilizar la segmentación para identificar primero el total de objetos que están en la escena. Y luego, fíjense que aquí dice contabilizar el número de objetos de cada clase que aparecen en la escena. Bueno, aquí cómo podemos hacer. Otra vez es comparar. Por ejemplo, comparo o tomo un objeto como referencia y lo comparo contra todos. En otras palabras, lo que estoy haciendo es buscando los elementos más parecidos a ese primero que tomé. Una vez que los identifique, pues ahí ya hice un grupo, digamos los de la clase 1. Y una vez que ya haya hecho eso, pues ya descarto esos y de los restantes vuelvo a hacer lo mismo. Tomo otro de referencia, los comparo contra los que queden y otra vez voy a generar otra clase. Y así sucesivamente hasta que ya no tenga ningún otro objeto o elemento contra quien comparar. De esta manera, o el resultado será que se te van a generar bueno, se te va a generar un conjunto por cada clase. Y al mismo tiempo que fuimos buscando los objetos de clase, pues podemos ir aprovechando para contabilizar. Entonces, de esta manera, al final lo que tienes es el número de clases y el total de elementos por clase. Esa es una forma, vamos a decir, exhaustiva de hacerlo. Y vean que así como se los acabo de plantear es sin que nosotros tengamos conocimiento previo de los objetos. ¿Sí? Pero aquí también otro enfoque u otro punto de vista
que es normalmente lo que es el tipo de información que utilizamos ya en la práctica. Como nosotros sí sabemos cuáles son las clases de objetos que hay, y en la práctica lo vamos a saber cuando implementemos un sistema de visión, pues simplemente que tengamos nosotros almacenado previamente este, un objeto o una muestra de cada clase. Y así simplemente lo que tendríamos que hacer, como yo ya tengo una muestra de la clase 1, pues lo único que yo haría es comparar ese objeto de referencia que tengo contra los 6, por ejemplo, que se identificaron en la escena, para ver cuáles de ellos pertenecen a la clase 1. Y luego los de la clase 2 y otra vez comparar contra todos, si es que la primera comparación no me descartó algunos, para saber cuántos hay de la clase 2 y así sucesivamente. Entonces vean que hay dos posibles caminos o estrategias para resolver. En el primer caso que les describí, suponiendo que yo no sé tampoco cuáles son los tipos de clases que hay. Obviamente eso va a ser un poco más, eh, bueno, hasta cierto punto un poco más elaborado. Y en el segundo caso, la segunda opción, es bajo el supuesto de que yo sé qué es lo que estoy buscando y simplemente quiero saber que de la nueva información que viene llegando, cuántos elementos hay. Entonces, en este experimento 2, les digo, ustedes ponen, o más bien ustedes capturan la imagen, restricciones, bueno, que consideren al menos 3 clases y que cuando menos por cada clase pongan 2 muestras o 2 objetos. Si ponen más, pues no hay problema, está mejor. Entonces, bueno, y ustedes seleccionen los objetos que crean. Pueden ser componentes electrónicos, mecánicos, las propias monedas. Ahora sí que lo que tengan a la mano. No sé si haya alguna pregunta o comentario sobre estos experimentos. En el caso del experimento 2, si lo hacemos de manera genérica, sería el más complicado, ¿no? Sí, O sea, es un poco más elaborado y les digo, esa estrategia se utiliza o se llega a utilizar, vamos a decir, cuando tenemos desconocimiento de información. ¿Sí? Aquí nada más lo que les quería comentar es que, sin embargo, en aplicaciones, por ejemplo, sobre todo de exploración, que no conocemos la información, sí va a ser un poco más elaborado, pero se puede resolver. Y en el segundo caso, donde ya más o menos va orientado a lo que sería un entorno industrial, donde aparentemente, o más bien, donde sí nosotros sí conocemos de antemano el tipo de información que se busca, pues sí es un poco más, más, digamos, está más controlado el sistema. ¿Sí? Pero sí esa sería la diferencia. Aquí, bueno, se los dejo a su consideración. Les digo, obviamente, pues suponiendo que es para un entorno industrial, pues pueden optar por la opción de que ustedes saben qué clases existen, para que sea un poco más directa la comparación. Entonces, les digo, ustedes tienen la libertad de proponer la forma. Les digo, quizás en su caso, como va hablando de que este tipo de aplicaciones van más en el entorno industrial, pues sí, ahí aprovechar la ventaja de que nosotros tenemos como información conocida cuáles serían las clases de referencia que estamos buscando. Entonces, bueno, se puede optar por resolverlo de esa manera. No sé si haya algún otro comentario u observación. también tenía una duda en la imagen que nos había mostrado de Label to RGB. Ajá.
¿Los colores que muestras son randoms o ya vienen predeterminados en cierto orden según la imagen que tengas? No, son aleatorios. Ok. Sí, son aleatorios porque depende del número de objetos que se identifiquen. De hecho, en la práctica, pues lo común es que no aparezcan tantos objetos en la escena. Aquí, bueno, aquí ya aparecen 8. Igual ya si aparecen más, a lo mejor ya sería, bueno, exagerado, ¿no? En ese sentido. Pero a final de cuentas, esto de los colores es una mera representación. Si es aleatorio la forma en que los asigna, lo común es que empiece así con los básicos. Si aparecen siempre 2 o 3 objetos, siempre les marcará el azul, el rojo, verde, etcétera. Y ya conforme se incrementa el número de elementos, pues ya entrarán estos colores más suaves, pero a final de cuentas les digo, si llegan a aparecer muchos elementos u objetos, pues ya casi que nosotros a ojo ni los identificaríamos los colores. Ya tendríamos que ir al valor numérico para ver la diferencia. Pero bueno, esto de los colores, pues es mera representación. ¿Vale? A final de cuentas, en principio nosotros deberíamos de trabajar con los datos numéricos, o sea, con las etiquetas. Ok. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, si no tenemos más preguntas o comentarios por hoy, vamos a dejar ahí la sesión. Bueno, aquí para el experimento 1, ya les pondré yo la imagen, ya sea que la suba en el transcurso del día aquí en el Teams o bien en el aula virtual, para que empiecen a resolver. Igual pueden ustedes capturar alguna imagen de prueba y empezar a verificar bueno, la funcionalidad del comando de etiquetado. Y bueno, se vayan dando una idea de cómo ir resolviendo el experimento 2. Ahí en el experimento 2, pues es básicamente hacer una combinación de lo que ya hemos visto. En este caso, primero, bueno, tomar la imagen, hacer la conversión a niveles de gris, umbralizar, eh, etiquetar y luego pues calcular su centro de masa y posteriormente pues aplicar alguno de las operaciones que vimos para hacer comparación de imagen. Ahí por eso la notita de que contemplen de que los objetos tienen la misma dimensión, ¿vale? Entonces vean que cada vez que vamos resolviendo ahora actividades, pues ya son como que integrales, ¿sí? Integrales en el sentido de que vamos incluyendo pues ya varios elementos que hemos estado revisando, ¿sí? Y también dense cuenta que en algunos casos pues no es una aplicación puntual de todo lo que hemos visto, sino más bien es tener una cartera de opciones e ir utilizando lo que vamos ocupando nada más. Bueno, si no hay algo más que agregar de su parte, bueno, de mi parte sería todo por hoy y continuamos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Nada más una cosa. Sí. ¿Ya podemos ir trabajando en equipos? Es que a veces me trabo y pues pido No, ayuda. sí, de hecho, creo que bueno, no sé si desde alguna práctica anterior les decía que ya se podían organizar en equipo. Ahorita nada más, si ya trabajan en equipo, les decía que se organizaran en equipos bueno, ya no recuerdo si les dije 3 o 4 personas. Hagan de tope 4 personas, y nada más en sus informes, les pediría de favor que en la parte o al final del reporte hagan una tablita donde hagan la lista de compañeros y en una segunda columna me indiquen en qué colaboró cada uno de ustedes. Pero sí, ya las actividades que ustedes crean convenientes, pues ya las pueden trabajar en equipos. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Entonces, hasta la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. Gracias, igual.